¿Cuál es el propósito? Pues bueno, la idea de este curso es que podamos, al concluir, diseñar, implementar y evaluar situaciones didácticas que puedan favorecer el aprendizaje y el desarrollo de habilidades de pensamiento matemático en nuestros estudiantes a través de estrategias pedagógicas. Y debo decir que el campo de la enseñanza de las matemáticas es muy, muy amplio, de manera que en esta ocasión me he permitido principalmente pensar en tres componentes teóricos y posteriormente prácticos para analizar. Uno de ellos es la fenomenología didáctica, una teoría muy interesante sobre el aprendizaje, la enseñanza de las matemáticas, que se debe a Hans Freudenthal. Las representaciones conceptuales, o que en la literatura también aparecen como representaciones semióticas, principalmente debido a los trabajos de Raymond Duval, y la teoría de situaciones didácticas, principalmente debido a los trabajos de Guy Brousseau. Esto en entornos presenciales y virtuales, debido a que gran parte de la discusión que hacemos, pues desde luego se podrá adaptar tanto para las actividades que hacemos en el salón de clase, como también para las actividades que podemos hacer en educación a distancia. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que podamos en conjunto diseñar, implementar y evaluar situaciones didácticas, es decir, crear situaciones didácticas que puedan favorecer el aprendizaje de nuestros alumnos y, desde luego, desarrollar habilidades de pensamiento matemático. ¿Qué esperamos con ello? Pues bueno, esperamos, por una parte, esperamos conocer un poquito desde el campo disciplinar, indagar un poquito en las matemáticas superiores, en algunos fundamentos sobre cálculo diferencial e integral, en una o varias variables, álgebra lineal y ecuaciones diferenciales. Y aquí quisiera mencionar que estas temáticas que estamos mencionando sobre las matemáticas superiores, las hemos pensado en base a algunas de las asignaturas que en la escuela, perdón, que en la ENES se imparten. Sin embargo, estas pueden adecuarse en base a los intereses propios que ustedes como maestras y maestros tengan. ¿Sí? Es decir, en base a las asignaturas que ustedes imparten, podemos buscar, desde luego, algunos ejemplos que podamos tratar y que podamos compartir. Diseñar, implementar y evaluar, como lo había comentado, estrategias pedagógicas para poder incorporar esta noción que tenemos del aprendizaje basado en problemas y la teoría de situaciones didácticas a la práctica docente. Hacemos aquí un poquito de énfasis en esta idea del aprendizaje basado en problemas, que es una conceptualización que proviene, de hecho, de una teoría que surge a mediados del siglo pasado y que fue escrita por un gran matemático, George Polya, en este libro, Cómo plantear y resolver problemas matemáticos. Y que hoy en día, después de casi 70 años, pues ha podido generalizar y se ha podido profundizar, inclusive hacer mejoras a la propia teoría de Polya para llevarla a cabo en nuestra práctica cotidiana, en nuestra clase de matemáticas. Y conocer y aplicar algunos recursos didácticos que nos puedan ayudar a mejorar la motivación de nuestros alumnos en el aprendizaje. Y verán, ahí nos enfrentamos con uno de los retos más fuertes que tenemos como maestros. ¿Cómo logramos captar la atención de nuestros alumnos? ¿Cómo logramos que nuestros alumnos se interesen en escucharnos? Vamos a hablar también un poco en este curso sobre ello. Vamos a hablar sobre cómo conocer e implementar algunos recursos para desarrollar el pensamiento científico a través de entornos virtuales de aprendizaje. En este caso, va a ser ideal que en las sesiones posteriores, sobre todo de la segunda semana en adelante, podamos tener alguna computadora y vamos a trabajar diferentes tipos de software que invitan y que forman parte de una estrategia que puede ser útil
para crear situaciones de aprendizaje en el salón de clase o inclusive a distancia. También vamos a discutir un poco sobre las inteligencias emocionales y cuál es la relación que éstas guardan con el aprendizaje de las matemáticas. Un aspecto interesante y un aspecto que en muchas ocasiones, sobre todo en el caso de las escuelas de ciencia, debo decirlo de una manera muy respetuosa, dejamos a veces un poco de lado. A veces nos concentramos mucho más en la adquisición de conocimientos, en el desarrollo de habilidades de pensamiento matemático o científico, pero no siempre estamos atentos a lo que ocurre con la persona, con el ser humano que se educa o que forma parte de este proceso educativo. Buscamos fortalecer el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes y, desde luego, a través de la aplicación de las matemáticas en la solución de problemas en distintas situaciones reales. Y bueno, finalmente, el poder crear entornos de aprendizaje que puedan permitir la construcción de conocimientos matemáticos, de conocimientos que vamos a llamar matemáticos profundos, y desde luego que pueda haber una transferencia de saberes entre distintos dominios. ¿Cuál es la organización que hemos pensado? Bueno, hemos pensado que el curso se pueda impartir los días lunes y miércoles de las 19 a 21 horas, buscando preferiblemente que las sesiones sean grabadas en caso de que alguien, por cuestiones de salud o trabajo, no pueda presentarse, tenga una opción para recuperar los contenidos tratados. Y bueno, el periodo de nuestro curso es un periodo breve, son 4 semanas, prácticamente comenzando el día de hoy y concluyendo el día 21 de junio. Aquí aparecen las fechas justamente en que tendríamos estas sesiones sincrónicas, que son aproximadamente 18 horas semipresenciales, 18 horas de trabajo. Adicionalmente, debo mencionar, la idea es que para este fin de semana ya todos ustedes puedan tener su usuario y contraseña y puedan acceder a nuestra plataforma educativa, que tendrá finalmente un complemento interesante sobre los diferentes tópicos que vamos a estar discutiendo a lo largo de las sesiones MIT. ¿Cuáles son las temáticas que nosotros hemos propuesto? Pues, de hecho, cada uno de estos 4 temas, en términos generales, es, digamos, una semana de trabajo. Pensando en estas 4 semanas, es decir, estamos pensando en dedicar la primera semana a platicar sobre las aproximaciones al aprendizaje de las matemáticas, esta noción general de qué entendemos por pensamiento matemático. En la segunda semana, hablar sobre las representaciones conceptuales y las situaciones didácticas. La tercera semana, la teoría de resolución de problemas y el aprendizaje basado en problemas. Y la semana 4, ya tratando justamente la innovación tecnológica para el aprendizaje de las matemáticas. Bueno, ya este tema sobre la evaluación ya se ha comentado. Finalmente, solo me permito mencionar que a lo largo de cada semana se tienen actividades en plataforma o en la misma sesión Meet que estaremos invitando a realizar a cada uno de ustedes. Pero al final, en la última semana, esperamos lograr como un objetivo del curso el que cada uno pueda escribir una propuesta de situación didáctica donde se puede involucrar parte de los conocimientos, de las estrategias desarrolladas en el curso, y desde luego pensando en que esta propuesta de situación didáctica pueda ser de utilidad para su propia práctica docente. Bueno, entonces, si ustedes me permiten, podemos pasar al tema 1, al menos de que hasta este momento alguien tenga alguna duda. Ninguna duda. Creo que hay un error con las fechas, ¿verdad? Es posible que sí. Sí, debe haber un ligero error en las fechas por un desplazamiento en las fechas que sí se dio.
Pero, bueno, de antemano comento que las fechas propuestas son lunes y miércoles de 7 de la tarde a 9 de la noche para la sesión Smith y dura 4 semanas. Pero por favor, profesora Marta Yolanda y también la profesora Verónica, si son tan amables, estoy a sus órdenes. Sí, tengo una duda. ¿Nos vas a dar la clave para entrar a Moodle y ahí vamos a subir nuestras actividades? Sí, en efecto, así es. Todos ustedes pudieron recibir de manera correcta un email con, digamos, el link para esta sesión, ¿es correcto? Sí. Sí. Ok, Sí. perfecto. Entonces, yo aún no lo he recibido. Ok, si alguien no lo recibió, si me permite, al final voy a escribir mi teléfono Muy bien. para, si es tan amable, me pueda enviar a través, por ejemplo, de WhatsApp un mensaje y yo, un mensaje con su email y con su email podemos hacer su usuario y su contraseña, así es. Entonces, a través del correo electrónico, si ustedes me permiten, las haremos llegar su usuario y contraseña para que todos tengan acceso a la plataforma. Y al final de la sesión, si me permiten, dejaré también mi número telefónico para si alguien tuviese alguna dificultad de acceso, pues estar pendiente de que pueda hacerlo en tiempo y en forma. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna otra duda. La profesora Verónica también había levantado la mano. Era respecto a lo que comentó la compañera y sobre los horarios de lunes y miércoles, pero creo que ya quedó claro. Gracias. Ok, muchas gracias a usted. Muy amable. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con esta primera actividad, que esta primera actividad como tal es una reflexión propia sobre nuestra práctica docente. ¿A qué reflexión nos referimos? Vamos a hablar un poco sobre qué entendemos por pensamiento matemático, debido a que lo que vamos a buscar construir en esta sesión y en la sesión entrante son algunas aproximaciones a lo que entendemos por el aprendizaje de las matemáticas, y en cierta medida esta noción de aprendizaje de las matemáticas puede ser útil para otras ciencias, aunque no para todas las ciencias. Debo aclararlo. Bueno, vamos entonces a pensar en tres preguntas para ustedes y tal vez podamos tomar un periodo de 5 a 8 minutos para que cada quien en casa pueda reflexionar sobre estas preguntas y después estaremos participando. Bueno, vamos a tratar de tomar como referencia para estas preguntas nuestra experiencia docente, anécdotas de nuestra práctica docente. Es decir, no vamos a tomar necesariamente como base algún escrito de un filósofo de las matemáticas o de un pedagogo de las matemáticas, sino más bien desde nuestra experiencia docente. ¿Qué entendemos por pensamiento matemático? Esta sería la primera pregunta. Perdón, no la primera pregunta, sino el primer punto. ¿Qué entendemos por pensamiento matemático? Segundo, en respecto a las matemáticas, vamos a pensar a la clase de matemáticas. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Y qué relación tiene con la enseñanza? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Y qué relación tiene con la enseñanza? Y por último, ¿qué características tiene el conocimiento matemático? ¿Qué características tiene el conocimiento matemático? Me permito repetir. La número 1 es, explique qué entiende por pensamiento matemático. La número 2 es, en nuestra clase de matemáticas, ¿qué es el aprendizaje y qué relación tiene con la enseñanza? Y tercero, ¿qué características tiene el conocimiento matemático? Bien, voy a pedirles entonces, si son tan amables, y todos en casa pueden tomarse 5 minutos para hacer la reflexión, para tratar de contestar estos cuestionamientos.
Podemos escribirlo en papel, en nuestro cuaderno en casa, y daremos 5 minutos, y en 5 minutos vamos todos a dialogar sobre ello, sobre lo que escribimos. ¿Sí? Adelante, por favor, si son tan amables.
Muy bien, hemos tenido entonces ya oportunidad para reflexionar. Sé que ha sido un tiempo breve, pero tal vez en estos 5 minutos ya hemos podido un poco reflexionar sobre alguna de estas preguntas. Y no sé si a alguien le gustaría participar y comentarnos en base a su reflexión. Si les parece bien, vamos a votar la primera pregunta, que es justamente el primer cuestionamiento, que es, ¿qué entendemos por pensamiento matemático? Por favor, adelante, profesora Rosa del Carmen, si es tan amable. Bueno, para mí el pensamiento matemático tendría que ser tener esa capacidad de entender y resolver algún problema con todas las herramientas matemáticas que a lo largo de la vida me dieron. Eso sería para mí el pensamiento matemático. Muy bien, muchas gracias. Es decir, esta es una perspectiva, si entiendo bien la perspectiva que usted nos comenta, es una perspectiva que nos dice poder utilizar estos conceptos, estos resultados que tenemos de las matemáticas para resolver problemas de nuestra cotidianidad, digamos, problemas de cualquier índole, utilizando el conocimiento matemático. ¿Sí es correcto? Así es. Y como comentabas algo de la experiencia, bueno, yo de los alumnos, por ejemplo, un caso especial es que yo les puse un problema de un sistema de ecuaciones y un alumno simplemente me llegó y me trajo su resultado. Este es mi resultado. Bueno, ¿y tu ecuación? ¿Dónde planteaste tu ecuación? No, yo no planteé la ecuación. Bueno, ¿de dónde te lo sacaste? ¿Lo sacaste de la mano? No, es que es esto. Y él me lo explicó en cómo lo entendió. O sea, el chico tenía ese pensamiento matemático, aunque no sabía cómo plasmarlo, pero sí tenía el pensamiento matemático. Y que bueno, tenemos muchos alumnos así que sí tienen el pensamiento, pero no saben escribirlo, que ya yo creo que son cosas diferentes. Mire, qué interesante, muchas gracias. Creo que usted ya habló, abrió el debate de manera interesante, porque por una parte está esta perspectiva de aplicar los conocimientos, el conocimiento matemático para resolver problemas, pero también usted habló de otro tema muy interesante, que es el comunicar el conocimiento matemático. Muchísimas gracias, maestra Rosa del Carmen. Le agradezco mucho su participación. Profesor José de Jesús, adelante, si es tan amable. Sí, gracias. Bueno, desde mi punto de vista, el pensamiento matemático lo podemos asumir como un razonamiento que a últimas fechas se plantea o estamos abordándolo desde una perspectiva divergente. Es decir, un razonamiento no tradicional, no conformista, sino más en el sentido de la creatividad. La creatividad es divergente, podría decir que por naturaleza, pero con un ingrediente que quisiera yo sintetizar desde una perspectiva dialéctica, pero de la dialéctica de Hegel. Esto es la tesis, la antítesis y la síntesis como proceso de aprendizaje. Para mí sería esa perspectiva del pensamiento matemático. Muchísimas gracias. Muy interesante lo que usted nos comenta, porque creo que vamos agregando elementos. Usted ha agregado un elemento muy importante que es, por una parte, que es un proceso de razonamiento, o podemos ligarlo a un proceso de razonamiento, pero también es un proceso creativo. Y vamos, esta parte de verlo en las matemáticas es bastante compleja. Es decir, cómo entender el desarrollo de la creatividad en el pensamiento matemático. Muchísimas gracias. Creo que nos da elementos muy interesantes para discutir. No sé si a alguien más le gustaría comentarnos. Por favor, profesora Silvia Karina, si es tan amable. Adelante. Hola, buena tarde. Muy buena tarde.
En mi opinión, aunado a lo que ya comentaron los otros profesores, considero que también el pensamiento matemático es aquel que nos lleva a poder establecer relaciones entre fenómenos, es aquel que permite identificar patrones y que por eso podemos establecer estas relaciones. Eh, Evidentemente, con el que podemos resolver problemas, pero más aún prevenirlos. Generar ideas que podamos validar o que se puedan validar con algún método, con alguno de los métodos científicos. Con el intuitivo con el que nacemos, que es analizar, observar, deducir, poner en práctica. Si no funciona parte del experimento, me regreso, y eso pues lo podemos llevar a cabo con este pensamiento matemático. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Silvia. Muy interesante lo que nos comenta. Sumamente interesante, porque además ya abrimos otra arista interesante para discutir, que es diferenciar entre el pensamiento matemático y el conocimiento matemático. De hecho, muchos de los planes y programas de estudio, sobre todo en educación básica y media superior, hasta hace menos de una década, utilizaban mucho el término conocimiento matemático, y hemos visto cómo poco a poco en la misma literatura empieza a cambiar hacia pensamiento matemático. Entonces, hay una distinción interesante que la vamos a discutir, y muchas gracias por su participación, es sumamente interesante. Profesor Luis Arturo Roldán, por favor, adelante, si es tan amable. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mirna Gómez, está apareciendo el nombre de otro usuario de la computadora, perdón, no lo pude cambiar y ya no quise desconectarme. Gracias, muchas gracias. Entonces me llamo Mirna Gómez y yo creo que, bueno, en base a pensamiento matemático, yo pensaría que es la habilidad de traducir propiedades cuantitativas del mundo para poder escribir de manera precisa su comportamiento. Y pues eso se puede lograr a partir del lenguaje matemático que conocemos. Muy bien, mire, qué interesante, excelente, excelente. Es decir, como una especie de traducción de modelar, ¿verdad? Es decir, de poder modelar un determinado fenómeno, ¿sí es correcto? Sí. Sí. De hecho, alguien más había comentado ya algo semejante cuando se refirió también a los parámetros, a las variables, tal vez. Es decir, que lo podemos ligar a la capacidad que tiene una persona para poder modelar un determinado fenómeno. Por favor, profesora Marta Yolanda, adelante, si es tan amable. Sí, bueno, mi opinión es que un pensamiento matemático es como desarrollar una forma lógica, tener juicios cuantitativos, claro, y todo lleva para resolver problemas reales o problemas que les ponemos a los estudiantes en el salón. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. Bueno, quisiera comentarles, esto lo vamos a discutir un poco más, porque además sobre esta temática se va a indagar mucho más. Pero quisiera simplemente adelantarme un poco y comentarles que hay dos escritores españoles de apellido Godino y Batanero que han escrito, ellos han en los últimos años tratado de escribir una definición sobre pensamiento matemático, o al menos alguna aproximación sobre qué significa pensar matemáticamente. Y ellos comentan que al menos hay 5 aspectos que considerar cuando hablamos de el desarrollo del pensamiento matemático. Me da mucho gusto comentar que al menos 4 de estos 5 puntos ustedes los han discutido. Entonces, el primero es el poder desarrollar una capacidad o una habilidad para interpretar, para traducir. Y esto tiene mucho que ver con algo que algunos colegas han mencionado hace un momento, ¿no? Esta capacidad que tiene el niño, que tiene el joven, que tiene la persona, para poder interpretar información que esté matemáticamente escrita, o para poder traducir información de un determinado fenómeno, alguna regla, alguna ecuación, alguna forma matemática.
El segundo aspecto importante es considerar, debo aquí mencionar que Godino y Batanero, esta definición que ellos establecen, esta aproximación a una definición que ellos establecen, está pensada desde un punto de vista escolar, ¿sí? Entonces, para ellos, un aspecto que se debe considerar es que a cada nivel educativo la persona desarrolle ciertas habilidades básicas. Por ejemplo, que en preescolar pueda contar hasta el número 30, pueda diferenciar algunas proporciones, que en primaria pueda hacer las operaciones básicas, que en secundaria, además de las operaciones básicas, pueda conocer algunos resultados básicos, que en preparatoria tenga alguna noción clara sobre las principales leyes del álgebra, sobre algunas propiedades geométricas del espacio, etcétera. Es decir, para cada nivel consideran que debe de haber un nivel elemental básico para cada nivel educativo. Ellos le llaman a esto un nivel de competencia elemental. ¿Sí? Un tercer aspecto que es importante, que está ligado a algo que comentó tanto la profesora Marta como el profesor José de Jesús, que tiene que ver en ver al pensamiento matemático también como el desarrollo de una habilidad de pensamiento y de razonamiento. Sin embargo, en este caso, Godino y Batanero dejan abierta la posibilidad a diferentes tipos de razonamiento, no únicamente deductivos, no únicamente inductivos, sino a diferentes maneras de desarrollar un proceso de razonamiento. Un cuarto aspecto que ellos consideran es que también el desarrollo del pensamiento matemático está ligado a la capacidad de comunicar el conocimiento matemático. Y este es un aspecto relevante porque la matemática, bajo esta perspectiva, no es únicamente la construcción del proceso de razonamiento o de la habilidad de pensamiento, sino también es la capacidad de comunicar aquello que pensamos. ¿Sí? Y recordemos que esta capacidad de comunicar aparece en muchos sentidos en la matemática. Aparece, desde luego, para, a través de un diálogo, poder compartir ideas, pero también aparece de manera más formal cuando verificamos, cuando comprobamos, cuando demostramos, cuando probamos. Una prueba no es únicamente, o una demostración, desde esta perspectiva, no es únicamente una manera de garantizar que aquel teorema, que aquella proposición es verdad, bajo ciertos supuestos. También es una forma de comunicar, ¿sí? Y entonces, ellos lo que nos están diciendo es que si alguien tiene las ideas, pero no sabe comunicarlas, o no tiene los elementos para comunicarlas, pues entonces aún falta por desarrollar más ese pensamiento matemático. Y quisiera mencionar un quinto punto, que es la idea, esta que es una idea mucho más personal, la idea de que cuando se desarrolla el pensamiento matemático, se disfruta ese proceso de desarrollo. Vean, esta parte es sumamente interesante, porque en este último aspecto que ellos consideran, nos está hablando de la persona. Nos está hablando de que no solamente es un proceso exclusivamente cognitivo o intelectual, sino que también es un proceso afectivo, también es un proceso personal. Que las personas cuando hablan de matemáticas puedan disfrutar también las matemáticas. Bueno, estos son 5 aspectos, desde luego, vamos a discutirlos, habrá mucho que discutir, y voy a permitirme dejar algunas lecturas en plataforma para que ustedes puedan profundizar, y seguramente la siguiente sesión habrá mucho más que debatir en este sentido. Se nos pregunta es, ¿qué entendemos por aprendizaje y por enseñanza? ¿A quién le gustaría comentarnos un poco? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su definición o su conceptualización
de aprendizaje y de enseñanza en torno a nuestra clase de matemáticas. Por favor, maestro Eduardo, adelante, si es tan amable. Sí, gracias. Bueno, yo escribí, el aprendizaje es la adquisición gradual de conocimientos, habilidades y actitudes como resultado de la experiencia en diferentes escenarios. La enseñanza está relacionada con el aprendizaje porque este proceso puede generar dichas experiencias para que los sujetos que aprenden puedan acercarse, construir y desarrollar saberes. Muy bien, excelente, excelente. Qué bonita definición, muy bien. Una definición muy interesante, donde vincula los dos aspectos, tanto el de aprendizaje como el de enseñanza. Muchas gracias, profesor Eduardo. Por favor, profesora Rosa del Carmen, adelante, si es tan amable. Perdón, no, he cometido un error. No, por favor, el profesor Sar Aro, por favor, si es tan amable. Sí, gracias. Pues con lo que estaba comentando el compañero, y al estar pensando en estas preguntas, se me vino mi experiencia cuando aprendí matemáticas y el aprendizaje la manera que lo hacía en ese momento era por memorización. Esa fue la razón por qué odié por muchísimos años a las matemáticas. Pero una vez que un profesor se dedicó y tuvo la paciencia por enseñarme justo la lógica y la habilidad del pensamiento matemático, se me abrieron completamente los ojos hacia un nuevo mundo. Y entonces, pues diría que ese aprendizaje y esa enseñanza, más que memorizar, más que fórmulas, más que casos aislados muy artificiales, es más bien un viaje por diferentes tanto habilidades de la persona que vaya dándose cuenta cómo va evolucionando su habilidad en lógica matemática. Y pues sería también darse cuenta de que es como aprender un lenguaje, un idioma extranjero como el inglés. Al principio podemos estar traduciendo directamente, pero una vez que estamos inmersos en esa habilidad y en el lenguaje nuevo que hemos aprendido, pues ya nos damos cuenta que ya estamos pensando en inglés y que ya no estamos traduciendo. Entonces, en ese sentido también el aprendizaje y la enseñanza matemática, sin querer, a veces ya estamos pensando matemáticamente de esa manera. Gracias. Muchas gracias, profesor. Realmente usted nos comenta al principio de su intervención una de las primeras ideas que en muchas ocasiones se tienen sobre el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, culturalmente, habrá seguramente algunos de ustedes tenido la experiencia de alguien que nos dijo, bueno, es que aprender matemáticas o saber matemáticas es que puedas desarrollar muchas operaciones, que tengas capacidad de lo que hoy en día llamamos cálculo mental. Y claro, aprender matemáticas no significa solamente eso, ¿no? O en su caso, aquella persona que considera que entre más resultados matemáticos, entre más teoremas recuerda, pues sabe o conoce más sobre matemáticas. Entonces, en muchas ocasiones, la clase de matemáticas, refiriéndome en esta ocasión a la evaluación, se ha convertido principalmente en un proceso de evaluación del conocimiento matemático y no necesariamente de la habilidad de pensamiento matemático. Muchas gracias, profesor. Agradezco su participación. Profesor José de Jesús Pérez, adelante, si es tan amable. Sí, gracias. Bueno, yo quiero aportar que a mi modo de ver, la enseñanza la podemos asumir como aquella transferencia de conocimiento que hacemos apoyados en la didáctica, en estrategias didácticas o en la esencia de la didáctica. Es decir, hacer fácil lo que parece complejo, ¿no? Más o menos así lograr la transferencia
de conocimientos, y el aprendizaje lo planteo como aquella comprensión que logra el alumno de procesos y procedimientos en un contexto de lógica y de análisis, ¿no? O para decir lógica, matemáticas, análisis matemáticos más razonamiento, y logra una comprensión de procesos y procedimientos. Y estos dos elementos inevitablemente nos llevan al desenlace, que es la evaluación. Y esa evaluación, bueno, pues la traducimos en desarrollo de competencias, ¿no? Y las evidencias, pues las traducimos en numeritos. Esa es mi participación. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Le agradezco mucho sus comentarios porque además ya nos permiten referirnos no solamente al aprendizaje, a la enseñanza, sino también esta relación tan especial que guarda con el proceso de evaluación que las maestras y los maestros ejercemos. ¿A alguien más le gustaría compartir su punto de vista, su análisis? Rosa del Carmen, por favor, profesora Rosa del Carmen, adelante, si es tan amable. Sí, bueno, yo coincido mucho con el profesor José de Jesús. Igual empiezo por qué es la enseñanza, ¿no? Entonces, la enseñanza son las herramientas que un profesor le va a transmitir a un alumno. ¿Cómo son esas herramientas? Pues bueno, pueden ser desde memorísticas, juegos didácticos, lo que sea, ¿no? A fin de cuentas, una herramienta. ¿Y qué es el aprendizaje? Bueno, pues que esas herramientas el alumno las comprenda y que finalmente las logre utilizar, porque hay muchas herramientas que los maestros nos van a transmitir y que al alumno no se le pegaron para nada, ¿no? Entonces, pues sí, son las mismas herramientas, sin embargo, a veces del maestro al alumno, el maestro está bien ilusionado de que lo enseñó muy bonito, pero el alumno, pues no le entró nada, ¿no? Es lo que nos llamaríamos después el teflón, pero luego a veces no tiene que ver que el alumno sea malo o sea bueno, sino que no captó efectivamente la herramienta que el maestro le dio. Muy bien, excelente, excelente, muchísimas gracias. De hecho, fíjese que este efecto tan interesante lo estudia la teoría de situaciones didácticas, este último efecto que usted comentó, cuando el profesor está completamente convencido y sale feliz del salón y dice, creo que por fin logré explicarlo como era necesario, y después nos enfrentamos a la realidad que nadie logró desarrollar las habilidades que nosotros esperábamos, ¿no? Y es un efecto que estudia Guy Brousseau en su teoría de situaciones didácticas y que vamos a analizar, que es sumamente interesante. Muchas gracias a todos por su participación. Tenemos una participación más. Adelante, por favor, profesora Marta Yolanda, si es tan amable. Sí, nada más bien sería como una pregunta, y no sé, yo en vez de poner transferencia, ¿no sería ir construyendo este andamiaje de conocimientos junto con el estudiante? Fíjese que qué interesante esta pregunta, porque el término de transferencia es un término que aparece un poco más en las teorías que vamos a llamar teorías conductistas del aprendizaje. De hecho, uno de los primeros que utilizó el término de transferencia fue Edward Tordick, en un trabajo muy interesante que se llama Inteligencia en Animales y Humanos, más o menos por los años 20 aproximadamente. Y después se convirtió en una tradición utilizar el término de transferencia como esta idea de que transfiero la idea y alguien la toma del otro lado, ¿no? En la actualidad, debo decir que las dos maneras de expresarse son actuales, para empezar, pero son de dos escuelas distintas. Esto sí es importante mencionar. Esta es una escuela, la teoría conductista, y más o menos de los años 50, 60 en adelante va a surgir las teorías de la reconstrucción del aprendizaje, o que mucha gente habitualmente llama las teorías constructivistas. Entonces, en esta segunda propuesta del aprendizaje, de cómo se construye el aprendizaje, de hecho,
asumen la idea de que el aprendizaje se construye, no se transfiere. ¿Sí? Y bajo esta nueva manera de expresar los términos del aprendizaje, utilizamos más la noción de construir. En realidad no es que una de las dos sea mejor que la otra, solamente son dos maneras distintas de pensar cómo se construye el aprendizaje, cómo el aprendizaje nace. Y de hecho, de eso voy a platicar ahora, si me permiten. Sí. Aprovecho para abundar su pregunta, porque sobre este tema del aprendizaje hay mucho que decir. Entonces, voy a permitirme presentar nuevamente. Y la pregunta que me ha hecho la profesora Marta, creo que el resto de esta plática vamos a dedicar a tratar de contestar esa pregunta, que es sumamente interesante. De hecho, es una pregunta que da origen a esta discusión que continuaba, entonces agradezco ampliamente su pregunta. Bien, antes de tratar de hablar más de esta respuesta a la pregunta, me permito comentar que en plataforma van a estar disponibles a partir del fin de semana estos dos documentos. El documento de Didáctica de las Matemáticas y Psicología, un documento panorámico que nos habla sobre las diferentes teorías que hay sobre la didáctica de las matemáticas y en consecuencia también se habla un poco sobre el aprendizaje de las matemáticas. Es un texto un poquito extenso, pero deseo que pueda ser interesante para todos ustedes. Creo que es un texto panorámico muy interesante. No analizan con profundidad ninguna teoría como tal, pero sí nos da un contexto general sobre el aprendizaje de las matemáticas. Y por otro lado, el segundo documento que estará en plataforma es un libro escrito por varios autores, entre ellos Ricardo Cantoral. Ricardo Cantoral es un profesor del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAB, muy reconocido en México y en América Latina. Escritor de diferentes artículos y textos sobre el aprendizaje y didáctica de las matemáticas. Y particularmente les invito a que ustedes puedan leer la parte 1. Hay un error en mi lámina porque en lugar de capítulo 1 debe ser parte 1. No capítulo, sino parte 1, porque el texto se divide en 3 partes. Y la primera parte son 3 capítulos breves. Son muy breves. Entonces deseo que puedan disfrutarlo. De hecho, en la primera parte, lo que tratan los autores de contestar es qué es lo que entendemos por pensamiento matemático. Bien, entonces si ustedes me permiten, después de este anuncio, ahora sí me permito tratar de dar una respuesta a la pregunta de la profesora Marta, que es muy interesante. Las nociones que nosotros tenemos sobre enseñanza y aprendizaje en realidad son sumamente antiguas. Me atrevería a decir que al menos en los registros que conocemos, parece ser que una de las primeras nociones que tenemos sobre la enseñanza aparece en los trabajos de Sócrates. Y es que Sócrates tenía una propuesta filosófica muy interesante y dentro de su propuesta filosófica él aseguraba que las personas tenían ya conocimiento, que el ser humano ya tenía conocimiento, pero que era necesario redescubrir ese conocimiento en el ser humano. Y entonces fue Sócrates quien propuso un método para hacerlo, un método donde se gestiona el conocimiento a través de preguntas y respuestas. Preguntas hechas por la maestra, el maestro, y respuestas construidas, elaboradas por el alumno. Este método, que hoy en día llamamos la mayéutica socrática o simplemente la mayéutica, es la manera en la cual Sócrates creía que el conocimiento nace o que el conocimiento tiene origen, es el origen del conocimiento. Posiblemente
en este método de Sócrates encontramos una de las primeras teorías, si es que no es la primera teoría de la enseñanza o una de las primeras ideas sobre cómo enseñar. Pero al mismo tiempo que hablamos de este trabajo de Sócrates en la enseñanza, tiene sentido también cuestionarnos sobre el aprendizaje. Y también el aprendizaje tiene una historia interesante. Muy posiblemente una de las primeras teorías del aprendizaje son la teoría elaborada por Aristóteles, también en la cultura griega. Aristóteles, por ejemplo, creía que el aprendizaje se debe a la interacción que tiene el ser humano con el medio exterior. Es decir, que aprendemos a través del exterior. Y vean que esta es una parte interesante, porque justamente alumno de Sócrates, Platón, y Aristóteles, alumno de Platón, Platón va a proponer que pareciera ser que el aprendizaje o el conocimiento se gesta en el interior del ser humano, de una manera muy semejante a lo que había hecho Sócrates. Sin embargo, Aristóteles tiene una propuesta distinta. Aristóteles asume que el entendimiento, que fue el término que se utilizaba, realmente se construye a través de la interacción que tiene el ser humano con el exterior. Ahí justamente posiblemente encontramos una de las primeras teorías sobre el entendimiento. Esta teoría de Aristóteles va a ser fundamental porque durante varios siglos va a considerarse como la teoría base sobre cómo se construye el entendimiento. Varios siglos después va a aparecer otro personaje importante que es Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino va a presentar una propuesta que de alguna u otra manera lo que hace es considerar los dos aspectos que intervienen en el proceso del entendimiento. Esto es, considerar que el entendimiento se construye a través de la interacción que tenemos con el exterior, pero también considerar que el entendimiento se construye también en procesos interiores. Es decir, toma como una especie de equilibrio. Aprendemos de nuestro entorno, pero también aprendemos a través de procesos interiores. Esto se considera en la pedagogía como una segunda teoría del entendimiento. Y voy a adelantarme ahora para decir que la otra gran teoría del entendimiento va a aparecer hasta el siglo pasado con los trabajos de Jean Piaget. Pero bueno, antes de esta tercera teoría, ya a finales del siglo XIX, había varias personas que estaban estudiando el aprendizaje, que estaban interesados en el aprendizaje. Uno de ellos fue Edward Tordick, quien aparece en esta lámina con una propuesta que hoy en día se llama el conexionismo. Y verán, Tordick tiene un trabajo que vale la pena leer. Es un trabajo muy interesante, porque Tordick nos va a hablar de esa relación que hay entre el hecho y lo que motiva el hecho. O traducido de otra manera, entre la acción que ejerce el ser humano y aquello que motiva la acción que el ser humano realiza. Entre la acción y esa motivación, él va a definir algo que llama conexión. Y esa es la razón por la cual su teoría se llama conexionismo, porque él estudia justamente las conexiones que establece el ser humano con respecto a las acciones que acomete. El trabajo de Tordick es uno de los trabajos fundamentales, uno de los trabajos iniciales de la psicología educativa. En gran medida podríamos decir que con los trabajos de Tordick y posteriormente de Pavlov, de Watson, es que surge la psicología educativa o una buena parte de la psicología educativa. Tordick no solamente estudió estas conexiones, sino que también estudió la inteligencia y de manera apropiada para su época utilizó también el término de transferencia.
Y utilizó el término de transferencia porque él asumía la idea de que cuando una persona desarrolla un aprendizaje, influye en las experiencias previas que ha vivido. De hecho, asumía la idea de que cuando una persona se enfrenta a una situación, habitualmente su comportamiento se ve influenciado por las situaciones semejantes que ha vivido. Y a este proceso de pasar de una antigua situación o de una situación pasada, cómo influye en la situación de nueva, él decía que en eso consiste hacer un proceso justamente de transferencia. De hecho, desarrolló una de las primeras teorías de la inteligencia, donde justamente ser inteligente bajo esta perspectiva es desarrollar muchas transferencias o muchas conexiones. Este trabajo de Tordich posteriormente fue continuado por varios autores, entre ellos John Watson y Ivan Pavlov. Ellos van a desarrollar algo que en la actualidad llamamos el condicionamiento clásico. Y de este condicionamiento clásico, podríamos decir que asume un poco la idea de que lo que nosotros llamamos aprendizaje es en realidad un cambio en la conducta de las personas. Es decir, que el aprendizaje bajo esta perspectiva lo podemos observar en el cambio en el comportamiento de las personas. Y claro, el condicionamiento clásico asume la idea de que es el medio exterior quien provoca ese cambio, que es el medio exterior quien influye en el comportamiento de las personas y las personas reaccionan al medio exterior, provocando determinadas respuestas. Tanto el condicionamiento operante como el condicionamiento contiguo, como el condicionamiento metodológico, como el condicionamiento intencional, todas estas corrientes en general de condicionamientos, que hoy en día llamamos teorías conductistas o teorías del aprendizaje por condicionamiento, tienen en común asumir la idea de que el ser humano aprende, primero, por la interacción con el medio exterior. Y segundo, el aprendizaje se ve como un cambio en la conducta. Pero esta conducta está constituida por un elemento fundamental, un operador fundamental, que ellos llaman el estímulo-respuesta. ¿Quién provoca el estímulo? El medio ambiente. ¿Quién genera la respuesta? El ser humano. ¿Sí? Se genera esta condición. Entonces, tanto los trabajos de Clark Hulk, como los trabajos de Gutierrez, como los trabajos de Tolman, como los trabajos de Skinner, quienes aparecen en estas imágenes, van en términos generales a englobar esta idea de aprendizaje. Y debo decir que esta idea de aprendizaje es una idea que va a influir de manera importante en la educación, al menos desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y en muchos países, en nuestra realidad, en la actualidad, sigue teniendo una influencia importante. ¿Cuál es la influencia que sigue teniendo? Pues es la influencia del hecho de que el aprendizaje, aprender, significa cambiar nuestra conducta. Y entonces, se ha asumido la idea de que aprender entonces significa a saber llevar un determinado tipo de comportamiento. Dicho de otra manera, en la práctica, asumo la idea de que mi alumno aprende cuando el alumno tiene la respuesta que yo espero, cuando el alumno tiene el comportamiento que yo espero. Y ahí empieza el cuestionamiento si esto realmente significa aprender. Ok, entonces, estas teorías conductistas van a tener en común utilizar el término de traducción o utilizar el término de transferencia. Hay mucho que decir de estas teorías, en realidad hay demasiado, ¿sí?
Estamos hablando de las teorías del aprendizaje más influyentes de finales del siglo XIX hasta casi los años 50. Entonces, hay una gran cantidad de bibliografía muy valiosa donde se puede revisar detalles de cada una de estas teorías. Debo mencionar que gran parte de la enseñanza de las matemáticas en las diferentes instituciones educativas de nuestro país y de América Latina, la gran mayoría, seguimos considerando como base estas teorías. Es decir, lo que en muchas ocasiones se refiere como enseñanza tradicional, no digo que es explícitamente aplicando estas teorías, pero habitualmente está modelado por el marco teórico que estas teorías contemplan. Ahora, no es la única manera, la única forma de entender el aprendizaje. Y es que a finales de los años 40 van a surgir varias otras propuestas. Van a surgir otras propuestas importantes sobre cómo definir el aprendizaje. Y estas propuestas van a surgir en base a una serie de cuestionamientos que hay sobre las teorías conductistas. Por ejemplo, uno de los cuestionamientos importantes va a ser sobre qué ocurre en la mente, qué ocurre en el cerebro cuando nosotros aprendemos. ¿Qué papel juega, por ejemplo, las emociones en el proceso de aprendizaje? ¿Qué papel juegan los procesos internos de nuestro cerebro cuando aprendemos? Pero uno de los cuestionamientos más importantes se debe a un principio que se llama principio de complejidad acumulativa, escrito por Skinner en los años 40. Skinner, quien desarrolló este condicionamiento o esta teoría del condicionamiento instrumental, nos dice entonces que cualquier tipo de conducta puede ser construida a través de un arreglo adecuado de estímulos y respuestas. Y esto que acabo de mencionar genera una amplia polémica en el sector educativo, sobre todo en el sector interesado en el estudio del aprendizaje, porque entonces hay un profundo cuestionamiento sobre cuál es el papel que tiene la persona que aprende en su propio proceso de aprendizaje. Esto por un lado. Pero por otra parte van a surgir una serie de fenómenos sociales. Ha pasado la Segunda Guerra Mundial, hay un movimiento filosófico en Europa que le vamos a llamar el existencialismo filosófico o la filosofía existencial, que se empieza a cuestionar sobre cuál es el sentido de la existencia del ser humano. Por otra parte, se empieza a desarrollar la computación y de hecho empiezan a surgir una serie de modelos que tratan de explicar cómo aprendemos a través de modelos computacionales. ¿Sí? En fin, después de una serie de cuestionamientos van a surgir dos tipos de teorías que tratan de explicarnos cómo aprendemos. Las teorías cognitivas y las teorías constructivistas, ¿sí? Donde hay personajes centrales como Piaget, como Jean Piaget, como Lev Vygotsky y como David Ausubel. Y en este grupo de teorías se asume una idea distinta de lo que el aprendizaje es. Es decir, se asume que el papel protagonista del aprendizaje es la persona que aprende. Y esto nos lleva, si esto lo trasladamos al campo de la enseñanza de las matemáticas, esto nos lleva a un problema interesante, que es cuestionarnos sobre cómo se deben enseñar las matemáticas. En base a las necesidades, a los intereses que tienen nuestros alumnos, o más bien en base a un plan curricular ya establecido, que habitualmente tiende a obedecer la propia estructura en la cual nosotros asumimos que el conocimiento matemático se construye.
Es decir, la pregunta que hacemos y la pregunta con la que concluimos esta primera sesión, este primer acercamiento, es: ¿la enseñanza de las matemáticas debe obedecer entonces la manera en la cual se construye el conocimiento matemático? Bueno, anticipo un poco de historia. Gran parte de la enseñanza que habitualmente se hace de las matemáticas satisface la condición, la creencia, insisto, la creencia en que nuestros alumnos aprenden mejor matemáticas, primero, como nosotros aprendimos matemáticas, y segundo, cómo se construye el conocimiento matemático. Bien, voy a permitirme entonces dejar de compartir un momento, porque creo que este último cuestionamiento nos puede dar muchos más elementos para discutir en nuestra próxima sesión. Es decir, el cuestionamiento que nos hacemos es: sabemos que el conocimiento matemático en términos generales se construye a través de una serie de axiomas y de postulados, proposiciones que nos llevan a teoremas. La pregunta es: ¿así se construye una parte? Sabemos que no todo, una parte del conocimiento matemático. Entonces, la enseñanza de las matemáticas debería de construirse de la misma forma. ¿O no? Bueno, dejamos esta pregunta, si ustedes están de acuerdo, para dialogar en nuestra próxima sesión. Y entonces, yo les invito a todos ustedes a que puedan revisar las lecturas en plataforma. Originalmente estará llegando a todos ustedes un correo electrónico con su usuario y contraseña, pero si, hoy estamos a miércoles, si es viernes por la tarde y no han recibido aún este email, les pido por favor que sean tan amables de escribirme entonces un mensaje de WhatsApp a este número, por favor. Estaré a sus órdenes. Perfecto. Perdón, hay dos intervenciones que no había tenido oportunidad de leer antes, debido a que cuando uno presenta no puede ver los mensajes. En el curso vamos a ver teorías de la neurociencia que explican cómo se aprende la matemática. Sí, profesora Silvia, sí lo vamos a estudiar, en efecto. Vamos a estudiar diferentes teorías sobre cómo se asume el aprendizaje de las matemáticas. Que en realidad todas estas teorías, debo decirlo, son aproximaciones. Lamentablemente, no contamos con una teoría que nos pueda garantizar que nuestros estudiantes puedan aprender matemáticas, puedan desarrollar habilidades de pensamiento matemático. Sin embargo, en las diferentes aproximaciones que existen, creo que podemos tener elementos que nos puedan ayudar a generar ambientes de aprendizaje que sean mucho más favorables para nuestros estudiantes. Qué interesante, esto que nos comenta la profesora Carolina es muy importante, muy importante. Me permito leer su comentario. La profesora Carolina nos dice que no, que pareciera que la manera en la cual construimos nuestra enseñanza no tendría que ser la misma como asumimos que se construye el conocimiento matemático. Y verán, uno de los cuestionamientos de profundidad que va a haber en esta pregunta, es el hecho de cómo se construye el conocimiento matemático.
y cómo se construye el pensamiento matemático. ¿Sí? Y en efecto, el mensaje que nos da la profesora Carolina es correcto. Uno de los aspectos importantes también es humanizar más nuestra clase de matemáticas, tomar más en cuenta la parte humana en nuestros estudiantes. Bueno, no quisiera abundar mucho más para ser respetuoso del horario, pero estoy pendiente de si alguno de nuestros participantes tiene alguna pregunta o comentario de esta sesión. Estoy a sus órdenes. Ha sido una sesión introductoria, nos falta mucho más por discutir y esperemos que conforme vayan pasando las sesiones pueda resultar mucho más interesante para ustedes. Adelante, por favor, profesor José de Jesús, si es tan amable. Brevemente, solamente poner allí una idea para la próxima sesión, y es que estamos en un escenario donde una sola teoría no agota las respuestas, ¿no? Así es. Y entonces necesitamos allegarnos de más de una teoría, o al menos 2 teorías, combinar 2 teorías para poder atender nuestro trabajo cotidiano. En la experiencia práctica, los alumnos, si comenzamos con el constructivismo, reprueban, y no por culpa del constructivismo. Entonces, en la estrategia hemos tenido que comenzar desde una perspectiva conductista, aún contra nuestras ideas, y luego ya que están arropados o entrenados, o en fin, empiezan a desarrollar habilidades, podemos ya soltarlos a una lógica constructivista para que creen su propio conocimiento. No me extiendo, simplemente pienso que necesitamos más de una teoría, más de un punto de vista para abordar nuestra tarea cotidiana. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Usted lo ha dicho muy bien. En efecto, lo que nos vamos a ir dando cuenta a lo largo de las sesiones es, primero, que no hay una suficiente claridad sobre qué llamamos aprendizaje, que es un término que utilizamos de manera constante, pero que en realidad no es fácil de definir. Y segundo, que para poder, en este caso, gestionar el aprendizaje de nuestros estudiantes, necesitamos varias propuestas, varias teorías. Y esto en gran medida se da a entender el salón de clase como un espacio de diversidad, en muchos sentidos, como un espacio donde las personas tienen distintas maneras de pensar, distintas maneras de aprender, distintas maneras de ser. Y que desde luego esta gran diversidad provoca que tengamos que pensar en distintas formas de cómo ellos pueden construir, en algunos casos, su aprendizaje. En otros casos será necesario utilizar otras metodologías, pero finalmente pensando en el estudiante, es decir, buscando que el centro del proceso de formación sea el alumno. No los contenidos, no el maestro, no la institución educativa, sino el alumno.